10 y 17 de la mañana escuchamos Mil Recuerdos de Cider Nova y recién hablamos de cómo llega el gobierno a las elecciones en el terreno económico. Un dólar que salió esta semana, el Tesoro a vender dólares dentro de la banda cambiaria. Es un gesto un poco de debilidad, de decir, bueno, estoy preocupado porque el dólar puede seguir subiendo, pero también es una búsqueda de llegar a las elecciones de este domingo y principalmente del 26 de octubre, las legislativas nacionales, con el dólar planchado, ¿no? Planchado para que no pase a precios. Eso es fundamental para el gobierno. Diríamos que no es un plan platita, sino es un plan mantener el dólar y la inflación controlada para no tener sofocones, problemas de último momento y seguir mostrándole al electorado que la promesa de Milei en 2023 de bajar la inflación se está realizando, se está llevando a cabo. Eso es fundamental para el gobierno. En ese contexto de volatilidad económica, de las tasas subiendo, del dólar ahí contenido a duras penas, el gobierno se juega la primera parada importante electoral, que es unas elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, que no son nacionales, pero que el mercado está mirando con lupa porque para el mercado es como una especie de plebiscito del programa económico. Para analizar qué puede pasar, estamos en comunicación con Ignacio Lavacchi, analista político. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Agustín. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo crees vos que llega La Libertad Avanza a estas elecciones? Que es la primera elección fuerte para el gobierno, si bien ya hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es el bastión de la principal oposición del peronismo. Bueno, llega un poco más complicado de lo que uno pudiera haber esperado hace unos meses, ¿no? Previo a que se conociera el escándalo de los audios de Españolo, si uno mira el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela y el de confianza del gobierno, que también publica la Itela, ve, en el caso de confianza del consumidor, una caída considerable y particularmente las expectativas sobre el futuro de la economía en los próximos 12 meses. Y también se ve una caída importante en la confianza en el gobierno, que tiene una correlación bastante alta con el apoyo electoral de cualquier oficialismo a nivel nacional, ¿no? Sigue siendo alto, pero tuvo durante agosto una caída importante, ¿no? Y también yo agregaría que viene sufriendo una serie de derrotas en el Congreso, ¿no? Entonces, en el plano político más complicado y con un episodio de volatilidad cambiaria que yo creo que arrancó antes de lo pensado, ¿no? Que arrancó con el comienzo del desarme de las LEFIs, y que anticipó un poco lo que iba eventualmente a ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, llega en una posición menos cómoda de lo que uno hubiera podido imaginar tal vez 3 o 4 meses atrás. Ignacio, esa caída en la imagen o en la confianza hacia el gobierno, ¿vos lo vinculás más a estos episodios de volatilidad cambiaria que arrancaron en julio, como vos describías, o a los escándalos de corrupción que hubo? Después de Libra vino este que es más fuerte, de la agencia de discapacitados, que golpea al círculo íntimo del propio presidente. No, me parece que tiene que ver más, en parte, con el veto presidencial a discapacidad y al aumento de las jubilaciones, y con algo que, bueno, que se está viendo, que es que desde abril en adelante la actividad económica se ve planchada, ¿no? Uno sigue el indicador del EMAE, sigue el estimador mensual de la actividad económica y se ve que está flat, ¿no? Con variaciones a veces ligeramente positivas, pero en general casi sin variación mensual desestacionalizada, ¿no? Y lo otro, el tema de los salarios que figura en las encuestas, ¿no? El gobierno promovió esta política de ingresos en la cual no valida paritarias con aumentos de mayores a 1% mensual. Me parece que eso tiene incidencia sobre el consumo, ¿no? Entonces, los números que sabemos son anteriores al caso de Españolo. O sea que esto comenzó antes, diría yo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Te saluda Agustín, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te quiero poner ante dos posiciones a ver qué pensás de cada una, porque en los mercados, en lo que uno estuvo hablando esta semana, parece que es un resultado medio binario en un punto, ¿no? Dan por descontado que el gobierno pierde, de hecho Milei lo dijo propiamente diciendo, bueno, estamos en un empate técnico, pero la diferencia está en si pierden por menos de 5 puntos o más de 5 puntos y es mucho más amplia la cuestión.
¿cómo ves el lunes o cómo queda el gobierno a partir del lunes en cada escenario? Digo, si pierde o incluso llega a casi un empate técnico, o si la diferencia es mucho más abultada y el golpe es mayor. Bueno, yo arrancaría primero diciendo una cosa. Me parece que la relevancia que está cobrando esta elección es totalmente exagerada, básicamente porque aunque sea la provincia de Buenos Aires, octubre no va a ser una réplica de septiembre, porque son dos sistemas de votación diferentes. El próximo domingo los bonaerenses votan con el sistema de boleta partidaria, que es el que ha usado la Argentina hasta este año. En octubre se vota con boleta única y eso cambia mucho las cosas, sobre todo en términos del peso que tiene el aparato y en términos de, digamos, de lo que es la facilidad para fiscalizar la elección. Segunda cuestión, la elección bonaerense se da en 8 secciones con candidatos diferentes en cada una de estas 8 secciones, ¿no? En octubre se vota digamos, con distrito único la provincia de Buenos Aires. Tercero, la provincia de Buenos Aires no tiene carácter predictivo alguno, pero todo el mundo lo cree. Entonces, acá hay un problema de distorsión de percepciones y realidades, ¿no? Esto no es la PASO de 2019 y lo que pueda pasar el domingo no quiere decir que va a ser lo mismo que vaya a pasar dentro de 7 semanas, el 26 de octubre. Dicho esto, me parece, la segunda aclaración, empate técnico es un concepto estadístico que aplica a las encuestas. El domingo no va a haber un empate técnico. Podría haber un empate, cosa que sería muy rara, que es que cuando uno sume los votos de las 8 secciones electorales, Fuerza Patria y La Libertad Avanza obtengan exactamente la misma cantidad de votos. Yo creo que es estadísticamente muy improbable que eso ocurra. Ocurre a veces en elecciones en pueblos pequeños, pero no en un distrito como la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera va a ocurrir en la sección electoral más chica, la séptima, eso. Empate técnico es básicamente cuando en una encuesta hay 2 o 3 más candidatos que la intención de voto es muy cercana y cuando uno mide el intervalo de confianza, que es la intención de voto, más o menos el error, que suele ser 2,5, hay una superposición. Entonces uno no puede decir con confianza que el candidato A esté por encima del candidato B, ¿no? Entonces, empate técnico es un concepto de las encuestas. El domingo no va a haber empate técnico. Va a haber alguien que va a obtener más votos y alguien que va a obtener menos votos, ¿sí? Empate, yo creo que no va a haber, es estadísticamente muy improbable. Y después la cuestión de cómo le va en cada sección. Ahora, ¿qué va a mirar el mercado? Es obvio que va a mirar el voto agregado a nivel provincial. Digo, y acá hay tres posibilidades. O La Libertad Avanza es la fuerza más votada a nivel provincial, o es Fuerza Patria con una ventaja mínima, pongámosle 3, 4 puntos, o con una ventaja contundente que yo diría, vamos a ponerle, si en el agregado provincial de 8 puntos se va a sentir. Entonces, si vemos un triunfo de La Libertad Avanza, el mercado va a volar, la tensión sobre el dólar se va a calmar bastante, yo creo, y tal vez el gobierno pueda aflojar un poquito con el tema tasas, si bien el tema electoral va a estar presente de acá hasta octubre. Si el gobierno pierde por poquito, yo creo una reacción moderada. Si es contundente, bueno, va a haber un sell-off, ¿no? Y probablemente veamos el dólar tocando el techo de la banda y ahí veremos qué es lo que hace el Banco Central. Entonces, Ignacio, a ver si te seguí, es una elección que es más importante por la repercusión en el mercado y en el dólar que por el correlato que pueda tener en octubre. Sí, totalmente. A ver, la provincia de Buenos Aires, todo el mundo le asigna una relevancia en las elecciones de mitad de mandato que para mí está totalmente exagerada, ¿sí? Y voy a decir por qué. Primero, está totalmente exagerada porque en general los que le fue bien en la provincia de Buenos Aires en la elección presidencial siguiente o no llegaron a ser candidatos o perdieron, ¿sí? Segunda cuestión, no anticipa el resultado. Digo, en 2009 el kirchnerismo perdió en provincia de Buenos Aires y en 2011 ganó Cristina. En 2013 Massa ganó la provincia de Buenos Aires, en 2015 terminó en tercer lugar. En 2017 Juntos por el Cambio ganó la provincia de Buenos Aires y en 2019 ganó el Frente de Todos. En 2021 Juntos por el Cambio volvió a ganar la provincia de Buenos Aires y en 2023 ni siquiera estuvo en el balotaje. Podría seguir. Graciela Fernández Mejide ganó la provincia de Buenos Aires en 1997 y en el 99 había perdido la primaria contra Fernando de la Rúa. En el año
87, Antonio Cafiero, ganó la elección de gobernador y perdió la primaria después con Menem. Entonces, el poder predictivo yo lo pongo en duda, ¿no? Y el poder predictivo de una elección provincial lo pongo aún más en duda. Entonces, el mercado está sobregirado, en parte porque todo el círculo rojo cree que esto de la madre de todas las batallas y ganar por un solo voto, supongamos ganar por un solo voto en octubre, porque va a ser más fácil el conteo de bancas. Si alguien gana por un solo voto en octubre, la distribución de bancas va a ser básicamente la misma. Puede haber una banca de diferencia. Si acá septiembre es más difícil porque las bancas se distribuyen por sección, es otra fórmula de distribución de bancas, que es el sistema de los restos, no es el sistema DONT. Pero digo, ¿quién va a estar mirando la tercera sección? Los políticos sí, pero ¿quién del mercado va a estar mirando si la tercera sección, si en la séptima le fue bien a tal o cual, o si en la sexta gana tal o cual, o si a LAC le fue mejor en la octava que a Dorni, o a los candidatos a LAC, ¿no? A LAC no compite, es el intendente de La Plata, ¿no? Entonces, me parece que está sacado de proporción, en parte por esto, no es un plebiscito sobre Milei, digo, nos puede dar un aproximado de qué tan bien o mal, y está la cuestión de la participación electoral. Si la participación electoral es muy baja, previsiblemente va a haber un aumento de la participación en octubre, que es una elección mucho más importante, no solamente para la política, sino para la ciudadanía. Ahora, es evidente que el mercado ya está sobregirado y que el resultado lo va a influir mucho en las decisiones. Yo no creo que sea algo comparable a las PASO 2019, porque ahí se jugaba la presidencia. Obviamente es una mala noticia para el gobierno si pierde de manera contundente, y es una mala noticia para Fuerza Patria si tiene un triunfo módico o si es derrotado en el agregado a nivel provincial, ¿no? La última, Ignacio, decías que para vos es muy distinto a las PASO 2019. ¿Puede ser que el mercado esté sobregirado porque tiene ese fantasma todavía en la cabeza? O sea, que esa elección le dejó una huella, o sea, que fue una caída, un sell-off muy, muy grande y por eso ese temor exagerado. Bueno, sí, como suena raro en un programa de economía citarlo a Marx, ¿no? Pero digo, Marx escribió en un libro llamado El 18 Brumario de Luis Bonaparte, la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, y después dice una frase muy buena, ¿no? Que es, el peso de las tradiciones de los muertos oprime el cerebro de los vivos. O sea, las ideas pasadas son como una cosa que pone mucha presión. Es como el trauma, ¿no? Para ir a algo más llano que citarlo a Karl Marx, cuando uno ve cuando uno se quema con leche de una vaca y llora. Clarísimo. Entonces, en parte es por eso, pero digo, yo creo que lo más sano que podría pasar es que terminemos con este mito de la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas en la que hay que ganar por un solo voto. A ver, Macri y Milei fueron presidentes sin ganar la provincia de Buenos Aires, ni en la PASO, ni en la primera vuelta, ni en la segunda. Pero bueno, tomará mucha comunicación terminar con ese mito. Igual, el mercado va a estar pendiente, va a reaccionar y vamos a ver qué pasa el domingo cuando se cuenten los votos. Muy claro, Ignacio Lavacchi es analista político, lo solemos citar porque siempre tiene un diagnóstico bastante agudo y nos gusta hablar con él. Ignacio, muchas gracias por esta charla, te mando un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo, muchas gracias. Que estés bien, chau, chau. Bueno, interesante la mirada, interesante que le baje el precio. Sí. Le baja el precio porque el mercado es cierto que está sobregirado y hay como un sentimiento de a partir del lunes se acaba todo y la verdad que no son ni siquiera elecciones legislativas nacionales las que van a suceder y aparte no se define lo que pueda pasar en octubre, con lo cual es interesante esa mirada. Y le baja el precio porque no está ni en el mercado ni es periodista, ¿no? Nosotros también, digamos, estamos tipo tiramos y la sensación que se vive es esa, ¿no? Como última batalla, los títulos van por ahí, después veremos, pero bueno, realmente la sensación es esa. Es cierto lo que decís, pero es una sensación de microclima porque vos vas con la gente y la gente no... Primero, hay muchos que no saben que hay elecciones. Sí. Segundo, hay muchos que saben que hay elecciones y que no quieren votar. Y tercero, me parece que es una elección para intensos y para aparato. Venía para acá escuchando un podcast que estaban analizando todo esto, y para el colectivo en una esquina y veo a una señora tomando un café en la esquina y digo, esta señora debe estar pensando en qué voy a hacer mañana. Solo nosotros estamos como tan metidos. Esta señora es feliz. Sí, totalmente. Yo dije, yo quisiera ser esa señora. Yo también. Vamos a un tema de música, enseguida volvemos con más Alerta en la City.